Repitiendo el tema de hoy, sanidad del paralítico y el llamado de Leví. Terminamos Mateo 8, comenzamos con Mateo 9, del 1 al 17. En este tema de hoy continuamos viendo el poder del Señor Jesús, pero esta vez vamos a verlo actuando sobre el pecado. Ya vimos el poder del Señor Jesús actuando sobre las enfermedades, vimos el poder del Señor Jesús actuando sobre la naturaleza cuando la barca se estaba casi hundiendo con esa tormenta, con esa tempestad, y también vimos el poder del Señor Jesús sobre Satanás, que es cuando llegó a los gadarenos y los endemoniados fueron a la presencia de Jesús, del Señor Jesús. Después de la oposición que recibieron allá en Gadara, el Señor Jesús y sus discípulos regresaron a Capernaum. Ahí también se encontraron con otra oposición, pero en esta ocasión no era ni por parte de las enfermedades, ni la naturaleza, ni del enemigo, pero sí por parte de los líderes religiosos. La fama del Señor Jesús, recuerden, se había expandido, había llegado a los oídos de estos líderes religiosos, y por eso fue que estos líderes religiosos determinaron ir a Capernaum. ¿Para qué? Para inspeccionar las enseñanzas, para inspeccionar las acciones del Señor Jesús. Pero ese día estos líderes religiosos se llevaron una sorpresa, porque vieron y fueron testigos de un gran milagro, del poder del Señor sobre la enfermedad. Vamos a nuestra lectura, a nuestro texto. Empezamos con Mateo 9, 1 y 2. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estamos viendo acá, el Señor Jesús tenía un lugar, porque dice acá que vino a su ciudad, un lugar poblado, un lugar pesquero, ubicado en Galilea, en Israel, a las orillas del mar de Galilea. Era su lugar como de reunión, era como su cuartel general, y hoy día dice que le llaman la ciudad de Jesús, ¿no? Corría la voz por donde el Señor Jesús se dirigía, y es por eso que unas personas pues obviamente le llevaron a este enfermo. Los otros evangelios, tanto Marcos como Lucas, como Lucas, explican cómo el hombre fue traído al Señor Jesús por causas por la fama que se había expandido, ¿no? Los amigos de este paralítico dicen que se subieron al techo, que lo bajaron por el techo. El paralítico obviamente buscaba la sanidad, el paralítico obviamente había escuchado del Señor Jesús, pero esto no nos dice que el paralítico creía ciegamente en el Señor Jesús, ¿ok? Ahora, al hablar Jesús de esta manera, vemos que los amigos del paralítico, porque dice que tenían fe, quiere decir que los amigos del paralítico tenían la certeza de que el Señor Jesús le podía dar la sanidad. Entonces quiere decir que ellos confiaban en el Señor Jesús para la sanidad del cuerpo, pero no sabían sobre la enfermedad del alma, ¿okay? Realmente la causa de la enfermedad de este paralítico eran los pecados. Por eso vemos que el Señor Jesús le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, lo más importante que vemos acá que el Señor Jesús ha venido a hacer esta tierra es tratar con el perdón de los pecados, tratar con el pecado, dar la sanidad espiritual y después la física, ¿no? El Señor Jesús se dirige siempre al mayor problema, y es lo peor, o sea, es infinitamente peor estar atado y perdido en el pecado, de alguna manera paralíticamente, espiritualmente, se puede decir así, porque ¿de qué nos sirve una sanidad si al morir nuestra alma está condenada a la eternidad del fuego? A donde dice que el gusano no muere, donde dice que se va a escuchar el crujir de dientes, donde vamos a estar lejos de la presencia de Dios. Entonces es importante lo que el Señor Jesús nos muestra, el estar realmente enfocado primero el perdón de los pecados. También vemos que se encontraban allá un grupo de religiosos. Estos le seguían la pista al Señor Jesús porque querían que Él cayera en algo contrario a lo que las leyes escritas por Moisés decían, y también que cayera algo contrario a lo que sus tradiciones puestas por ellos las habían vuelto por ley, ¿no? Entonces la mala intención de estos líderes religiosos era desprestigiarlo, querían quitarlo de en medio porque corrían peligro de ser excluidos como sacerdotes, de ser excluidos como escribas, de ser excluidos como fariseos, ¿no? Entonces, aunque el Señor Jesús hacía las obras
las cuales estaban escritas en las Sagradas Escrituras, ellos pudieron haber valorado, pudieron haber apreciado, pero en lugar de eso, ¿qué hacían? Pensaban mal del Señor Jesús, pensaban que decían que Él estaba blasfemando, ¿no? Lamentablemente hoy día la envidia o el temor de ser desenmascarados algunas personas ante la luz de las Escrituras hace que esas personas actúen como estos líderes religiosos, buscando los puntos negros en la hoja blanca para condenar, en lugar de ver cómo el reino de Dios se expande, cómo el evangelio de Dios está corriendo por todos lados, cómo la gracia de Dios se extiende a los demás, ¿no? Mateo 9:3 nos dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Okay? O sea, la mayoría acá de los judíos en ese tiempo hubieran preferido tal vez ver señales mucho más espectaculares, cosas más grandes, cosas más impactantes, como eso de que descienda fuego del cielo sobre una legión romana. ¿Por qué? Porque ellos querían reconquistar Israel, porque ellos querían o necesitaban un salvador no de almas, sino un salvador de territorios, un conquistador, un liberador de la esclavitud terrenal, ¿no? También podemos observar que el Señor Jesús también señala acá los pensamientos de estos líderes religiosos cuando dijo: los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Así que queda muy claro acá que el Señor Jesús conoce nuestros pensamientos y opiniones, porque todo es abierto a los ojos de Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a Él le interesa realmente nuestros pensamientos. A Dios le interesa no solo nuestros actos, también le interesan nuestros pensamientos. Él sabe todo lo que pensamos y hasta lo que no sabemos, que nosotros no conocemos entre nosotros, Él lo conoce. Nuestra vida entera es conocida por Dios, es desnuda ante Él. Y nuestra vida entera le pertenece a Dios y es de su incumbencia, porque mucha gente piensa: no, esto no, nada más en la iglesia, o no le incumbe, no, esa es incumbencia en todo momento, las 24 horas del día. Entonces estos maestros de la ley habían así como que habrán susurrado tal vez entre ellos, decir que estaba blasfemando, porque sabían que las Escrituras decían que solo Dios puede perdonar pecados, y el Señor Jesús prácticamente para ellos estaba blasfemando. También vemos que la presencia de tantos enfermos en Israel daba evidencia de la infidelidad del pueblo de Israel, esa infidelidad al pacto de Dios y esa baja condición espiritual que tenían. Vamos a Éxodo 15, Éxodo capítulo 15, versículo 26, para corroborar esto que estoy diciendo. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces Dios les estaba dando lo opuesto a lo que les había prometido. ¿Por qué? Porque no fueron fieles. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Por qué? Porque su condición espiritual era muy baja. Entonces ya vimos que estos escribas, estos fariseos, siempre pensaban que el Señor Jesús estaba blasfemando, estaba yendo en contra de Dios, ya que ellos sabían que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. El Señor Jesús sabía que ellos pensaban esto, y aún así hizo otro milagro, y eso lo podemos ver en los 4 versículos siguientes, y también podemos ver que lo hizo para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Dice Mateo 9:4 al 7, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Entonces vemos que estos maestros de la ley conocían la profecía de Isaías, que decía que cuando Dios descendiera del cielo y se presentara en esta tierra para salvarlos, Él iba a hacer muchos milagros. Entre ellos estaban la sanidad de los ciegos, la sanidad de los sordos, la sanidad de los cojos o paralíticos, y eso lo podemos ver en Isaías 35:4. Apúntalo, no lo vamos a ir a ver, pero apúntalo, Isaías 35:4 al 6. Entonces vemos que todos estos milagros el Señor Jesús los hizo, demostró su identidad como Hijo de Dios, como Mesías, con hechos, no con palabras. A veces decimos muchas cosas, pero no las demostramos. Entonces hay que demostrarlas, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor Jesús con hechos demuestra
su autoridad, su identidad como hijo de Dios, y obviamente se ven esos milagros y nadie podía negar su autoridad. Lamentablemente la dureza del corazón de estos líderes religiosos, de estos fariseos, era obvia ante el Señor Jesús. Es importante que veamos que cuando, aún viendo realmente que Dios ya está por venir, la dureza del corazón impide que mucha gente lo pueda ver. Tenemos que orar por esas personas para que el Señor quebrante estos corazones, porque para el Señor no hay nada imposible. ¿Ok? Entonces, ante esta situación, Jesús prueba su deidad, demuestra que Él conoce los corazones malos, aunque Él ofreció también una prueba mayor de su deidad. ¿Por qué? Porque dice Salmo 103:3 que Él es quien perdona todas las iniquidades, Él es quien sana todas las dolencias. Entonces el Señor Jesús lo primero que hace es perdonar pecados y luego sana las enfermedades. Ese es el orden para Él. Lamentablemente hay quienes piden milagros para servir a Cristo y terminan olvidándose de las promesas que hacen, de los votos, o sea, lo condicionan, ¿no? El Señor Jesús, vemos que da la prueba de su afirmación de tener la autoridad para perdonar pecados, cuando dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces Él se levantó y se fue a su casa, ¿no? Entonces dice Mateo 9:8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea, vemos que en esta sanidad que dio al hombre paralítico el Señor Jesús, la multitud vio esto, testificó esto y de manera correcta glorifica a Dios. Estamos viendo que el Señor Jesús no quiso llamar la atención, no quiso ser glorificado para sí mismo, al contrario, Él siempre se enfocó en hacer la voluntad y que glorifiquen al Padre. Entonces vemos que perdonándole los pecados a esta persona, el Padre es glorificado. El Señor Jesús solo le importa glorificar a Dios y solo le importa salvar nuestras almas. Así que vemos que el resultado fue positivo, la gente dio gloria a Dios de manera correcta, y pues es algo que tenemos que ver, que el Señor Jesús solo le importa salvar nuestra alma y luego nuestra sanidad física, pero siempre dándole la gloria a Dios. Pasamos ahorita a Mateo 9:9, donde es el llamado de Leví, o sea, el llamado de Mateo. Este capítulo de Mateo nos narra su propio encuentro personal con el Señor Jesús. Todos hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, todos los que nos llamamos hijos de Dios, pero aquí vamos a conocer el encuentro que tuvo Mateo. Dice Mateo 9:9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces, como vimos en la introducción del Evangelio de Mateo, él era un recaudador de impuestos, por eso estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Estos recaudadores se les conocía como publicanos. Los publicanos eran odiados por la población porque eran considerados traidores por trabajar en favor de los romanos. Esos puestos daban pie a la corrupción. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechaban de la autoridad que se les había concedido. ¿Para qué? Para enriquecerse, para cobrar de más. Entonces vemos la corrupción, vemos el amor al dinero, que es algo que no agrada a Dios. Así que esto no es de Dios, no era de Dios. Mateo, al ser uno de esos publicanos, pues mucha gente se queda sorprendida porque ve que el Señor Jesús viene y lo llama y dice, wow, ¿cómo puede ser que llame a este que va en contra de nosotros, ¿no? Que está trabajando para los romanos? Pero él le dice, sígueme, y entender que casi todo Israel odiaba a estos recaudadores de impuestos hace denotar el amor de Dios para todo pecador.